El síndrome coronario agudo, como su nombre lo indica, es una afección aguda a nivel de las arterias coronarias que genera isquemia. Este tiene múltiples etiologías y por eso es que se nombra sus tres famosas causas: la angina inestable, el infarto con elevación del ST y el infarto sin elevación del ST. Para poder abordar el tema es necesario tener claros ciertos conceptos, como el concepto de angina. Ese es un dolor desencadenado por la isquemia, donde vamos a tener en cuenta tres características para saber si es típico, atípico o si no es una angina. La primera es la semiología clásica del dolor: es retroesternal, opresivo, irradiado a miembros superiores, puede ser derecho o izquierdo, o irradiado a mandíbula, debe ser desencadenado por aumento en la demanda de oxígeno y se debe aliviar con el reposo de 15 minutos, máximo 20 minutos, o con la administración de nitratos. También está el concepto de angina inestable. Este tiene que cumplir ciertas características, como que sea desencadenada en reposo, que haya sido de comienzo reciente, que desde el inicio haya sido severo. Está la angina increscendo o acelerada, que es aquella que requiere un menor estímulo para que se desencadene. La angina posinfarto, que se produce días después de un infarto, o la angina refractaria o prolongada, que no responde a nitratos o se prolonga más allá de 20 minutos. Por su parte, el infarto agudo de miocardio es la injuria miocárdica con troponinas elevadas o disminuidas, elevadas por encima del percentil 99, acompañado de alguno de los siguientes: la sintomatología clásica ya descrita, las alteraciones electrocardiográficas como la elevación del ST o las ondas T hiperagudas, las ondas Q patológicas que significan que hubo un infarto previo, las alteraciones en las imágenes como el ecocardiograma o la resonancia magnética, o la visualización directa del trombo por medio de angiografía o ya en una autopsia. Tenemos que saber que la elevación del ST debe ser en dos derivaciones contiguas que miren la misma pared y debe ser mayor a 1 milímetro, excepto en las derivaciones B2 a B3, donde para los hombres menores de 40 años debe ser mayor a 2.5 milímetros, mayores de 40 años mayor a 2 milímetros y en las mujeres mayor a 1.5 milímetros. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que puede ser por la ruptura de la placa, que ocurre en el 60% de los casos. Hay una lesión endotelial, posteriormente hay una acumulación de lipoproteínas, hay una inflamación, una ruptura y la trombosis. También está la erosión de la placa en un 25% de los casos. Está el infarto de miocardio con arterias coronarias no obstructivas, que es el MINOCA, ocurre en un 5 a 6%, el espasmo coronario, que ocurre en un 1 a 5%, el nódulo calcificado en un 5%, la disección de las arterias coronarias de forma espontánea en un 1 a 4%, y la embolia de las arterias coronarias por un trombo que se origina en otra parte del cuerpo, que ocurre en un 1 a un 3% de los casos. En cuanto a la presentación, pues es el dolor precordial, ya descrito anteriormente, pero hay que tener en cuenta unos equivalentes anginosos en ciertos grupos de pacientes, como son los ancianos, las mujeres, los pacientes con enfermedad renal, con diabetes, con demencia o los pacientes que ya han sido revascularizados. Y estos equivalentes son las náuseas, la disnea, la fatiga, la alteración del estado de conciencia, como el síncope, y la epigastralgia, que se debe tener en cuenta sobre todo en los pacientes diabéticos. Los tipos de infarto son 5. El tipo 1 se produce por ruptura de la placa aterosclerótica, y acá es donde podemos hablar de las placas estables e inestables dependiendo del tamaño de la túnica fibrosa. El tipo 2 se produce por disoxia, es un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. El tipo 3 se produce por muerte cardíaca súbita. El tipo 4A está relacionado con la intervención coronaria percutánea y requiere un aumento de las troponinas 5 veces por arriba del percentil 99. El tipo 4B se produce por trombosis del stent, que se puede evidenciar por medio de angiografía o autopsia, y el tipo 5 está relacionado con cirugía de revascularización miocárdica y requiere un aumento de las troponinas 10 veces por encima del percentil 99. ¿Por qué es importante estudiar este tema? Porque es la principal causa de morbimortalidad en el mundo, y de los síndromes coronarios agudos el 70% son sin elevación del ST y el 30% son con elevación del ST. A continuación vamos a ver la representación del caso de un paciente con infarto agudo de miocardio que es llevado a un centro con hemodinámica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, me estoy ahogando, me duele el ¿Qué pecho. pasó? Me duele el pecho. Ay.
Buenas tardes, habla con Camila. Se le está doliendo mucho el pecho, no sé qué hacer. ¿Puede mandar por favor una ambulancia? Urgente, urgente. Carrera Avenida, número 3222. Sajonia, gracias, por favor, rápido. Buenas tardes, señora. Cuéntame qué pasó. Buenas tardes. No, pues es que él estaba ahí bebiendo y fumando como siempre cuando de un momento a otro que le daría el pecho y se tiró al piso. Bueno, vamos a ver la paciente. Ay. Hola, señor. ¿Cómo sigue? No, Paqui. Dios. Me duele mucho como si me presionaran el pecho. Ah, bueno, señor. Préstame un momentico su brazo. Le voy a tomar la presión arterial. Ah, Yo creo que soy discortar. Señora, ¿usted sabe de pronto si le es alérgico a algún medicamento? No. ¿Le han dado aspirina alguna vez? ¿Y ha tenido alguna reacción adversa? No, ninguna. Bueno, señor, vea. Se va a tomar esta pasta para el dolor. Tráigale agua, ¿Eso le por favor. calma el dolor? Sí, mientras llegamos al hospital. Hola doctora, voy con un paciente masculino de 35 años con posible infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Le tomé un electro, muestra alteración en el ST en las derivadas de B1 a B4. El dolor inició hace media hora. Los signos vitales, la frecuencia cardíaca es de 90, la presión arterial de 110 sobre 70 y la saturación de 95. Le administramos una dosis de aspirina y 2 dosis de nitroglicerina. ¿Tiene el electrocardiograma? Sí, aquí está. Desde que la última vez que hablamos le dimos una dosis de nitroglicerina. El dolor ha disminuido a 4 sobre 10 y por lo demás se encuentra estable. Todo parece un infarto agudo con elevación del ST. Vamos a llevarlo a intervención coronaria percutánea y vamos a avisarle al internista. Buenas tardes, señor y señora Rodríguez. Soy la doctora Peña, la médica a cargo. Le vamos a hacer unas preguntas, le vamos a tomar los signos vitales y unos exámenes sanguíneos. No se preocupe que todo va a estar bien. En los casos de infarto agudo del miocardio con elevación del ST, el siguiente paso en el algoritmo de síndrome coronario agudo es la intervención coronaria percutánea en los primeros 90 minutos desde la llegada a urgencias y la administración de fibrinolíticos en los primeros 30 minutos. Además, debemos tomar los signos vitales, hacer una breve historia clínica dirigida y verificar si tenemos sala de hemodinamia para hacer la intervención coronaria. Tenemos que hacer pruebas sanguíneas como electrolito, las pruebas de coagulación y los marcadores cardíacos en los primeros 10 minutos, además de una radiografía de tórax en los primeros 30 minutos. Rodríguez, ya viene en camino la doctora Martínez, es una especialista, una excelente internista que lo va a atender, le va a dar todas las indicaciones para el procedimiento. listo. Buenas tardes, señor Rodríguez, ¿cómo se encuentra? Ya mucho mejor. Yo soy la doctora Martínez. Parece un claro caso de infarto. El equipo de cateterismo está listo para realizar la intervención coronaria percutánea. La estrategia de reperfusión es la ICP cuando no han pasado 90 minutos desde la llegada del paciente. Estuve revisando los resultados y al parecer una de las arterias del corazón se encuentra fluida. Debemos realizar la intervención coronaria percutánea. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, ¿me va a morir? No, no se preocupe, nos vemos en el movimiento. Gracias. El médico utiliza un catéter con punta de globo para abrir una o más arterias bloqueadas del corazón. Después de abrir una arteria bloqueada, el médico puede colocar un stent de malla expandible dentro del vaso para mantenerlo abierto. Y diagnóstico en los primeros 10 minutos desde el primer contacto con el paciente que tiene toda la sintomatología, hacer realizar el ABC para saber cómo están las variables hemodinámicas y ventilatorias, un electrocardiograma para saber qué tipo de infarto es y una historia clínica dirigida donde podamos averiguar los antecedentes patológicos y alérgicos del paciente. En estos primeros 10 minutos es crucial la realización del electrocardiograma, idealmente en la ambulancia, como lo veíamos en el video, y comunicarnos con urgencias para que el equipo médico esté preparado para recibir al paciente. No importa si no tenemos las troponinas, si ya en el electrocardiograma tenemos la elevación del ST, podemos iniciar el manejo.
En lo referente al manejo del infarto agudo de miocardio con elevación del ST es quizá el más importante porque confiere mayor mortalidad y este debe ser un manejo oportuno. Primeramente, un manejo médico con ciertos medicamentos para estabilizar al paciente, donde encontramos el beta bloqueador, el metoprolol succinato, el bloqueador del receptor P2Y12, que es el clopidogrel, las estatinas, rosuvastatina, torvastatina, la morfina, solamente si el paciente tiene dolor intenso, el oxígeno solo si tiene hipoxia, los nitratos, nitroglicerina máximo 3 dosis y la aspirina, una dosis de carga de 300 miligramos y de mantenimiento de 100 miligramos. Sin embargo, con todos estos medicamentos no es suficiente. Este paciente tiene que llevarse a reperfusión, que puede ser una intervención coronaria percutánea, donde encontramos la angioplastia, o la trombólisis, que se va a realizar con tenecteplasia. En el abordaje de un paciente con síndrome coronario agudo es indispensable la revisión de este algoritmo para poder realizar las intervenciones. Entonces nos encontramos con un paciente que tiene toda la sintomatología, se le toma el electro en los primeros 10 minutos y vemos una elevación del ST. Entonces hasta aquí tendríamos el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Lo siguiente que debo preguntarme es si al centro al que voy tiene sala de hemodinamia. Si es así, pues se lleva directamente para hacerle la intervención coronaria percutánea, como lo veíamos en el caso del video, y si no es así, me voy a preguntar si el centro con sala de hemodinamia está a menos de 120 minutos o a más de 120 minutos. Si está a menos de 120 minutos o 2 horas, lo llevo igual en la ambulancia para que le realicen la intervención coronaria percutánea, pero si estamos a más de 120 minutos o 2 horas, primero se le hace la trombólisis, idealmente en los primeros 10 minutos con un plazo máximo, con una ventana terapéutica de 12 horas. Posteriormente, debo evaluar si el paciente tuvo mejoría en los síntomas o disminución de más del 50% del ST. Si es así, entonces lo voy a llevar a una angioplastia electiva en un plazo de 2 a 24 horas, máximo 48 horas. Pero si el paciente no tuvo mejoría de los síntomas y no hubo una disminución de más del 50% del ST, se lleva una angioplastia de rescate que debe realizarse en menos de 2 horas. Entonces, con base a esto, todos los pacientes pues se van a llevar angioplastia y las ventanas de intervención en cuanto a la angioplastia percutánea. Si tiene síntomas de inestabilidad no va a importar mucho porque lo importante es realizarla. Y si no tiene síntomas ni tiene inestabilidad, se puede realizar máximo en un plazo de 48 horas. Y la trombólisis sí va a ser un periodo máximo de 12 horas, como lo nombrábamos, con un tiempo aguja idealmente de 10 minutos. Si el paciente puede ser llevado directamente al centro con hemodinamia, como lo veíamos en el video, el tiempo máximo para hacer la intervención coronaria percutánea van a ser 90 minutos. Además, estos pacientes deben estar anticoagulados. Con heparina no fraccionada, como es tan potente, se usa para el paciente que va en angioplastia, y heparina de bajo peso molecular enoxaparina para los pacientes que primero se les va a realizar trombólisis porque no tenemos sala de hemodinamia en el centro. Posterior al evento, estos pacientes deben quedar hospitalizados como mínimo 72 horas, se les debe hacer un ecocardiograma intrahospitalario para saber cómo queda la FEBI y se le da educación en cuanto a tabaquismo, obesidad, ejercicio, dieta, además de irse con un manejo crónico donde está el beta bloqueador, la antigregación dual, donde está también las estatinas y dependiendo del caso del paciente, IECA o incluso con anticoagulante. En el caso de los pacientes que llegan por fuera del periodo de ventana y no se les puede realizar la reperfusión, se tiene que realizar el manejo médico con los medicamentos, se tiene que ir anticoagulado y con el manejo crónico. Y es importante aclarar que en un infarto de pared derecha no se pueden utilizar ni la morfina, ni los nitratos, ni el beta bloqueador. Por otra parte, en el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y la angina inestable, el manejo va a ser con los medicamentos igual a como se explicó en el infarto con elevación del ST, pero en estos pacientes es muy importante la estratificación de riesgo para saber cómo va a ser el abordaje inicial. Esto se hace con las escalas de TIMI y Grace y se tiene que anticoagular, pero en este caso la primera línea va a ser el Fondaparinux. Finalmente, estos pacientes pueden quedar con complicaciones que debemos evaluar y estas pueden ser hemodinámicas y se van a evaluar con la escala de Kilip-Kimball o pueden ser mecánicas como por ejemplo una ruptura ventricular. En cuanto a la revascularización, encontramos la intervención coronaria percutánea, que es la que estamos viendo en el video, y esta se va a realizar cuando haya una estenosis significativa mayor al 70% de 1 a 2 vasos. Y también en los casos de estenosis de injertos. El stent puede ser medicado o metálico, pero se prefiere el medicado para prevenir que se produzcan más trombos.
También encontramos el bypass. El bypass se va a realizar cuando haya estenosis de tronco de la arteria coronaria mayor al 50%, en los casos de enfermedad de 3 vasos o más, es decir, enfermedad multivaso, o en los casos que la FEBI esté menor al 50%. Por lo regular se va a usar un injerto venoso de vena safena o de vena mamaria interna, pero se prefiere de vena mamaria interna.